RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora queremos saludar al profesor Lucio Castro, secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional del SUTEP. Profesor Lucio Castro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Sí, al contrario, José. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por intermedio siempre suyo. Un saludo muy afectuoso a los maestros, a los auxiliares del país y a la opinión pública que siempre está interesada en temas que tienen que ver con educación. Bien, el gobierno ha promulgado el decreto supremo que va a permitir cumplir con el pago de la segunda cuota del incremento de remuneración a los docentes de los colegios públicos. Ayer el presidente explicaba que de acuerdo al cronograma del aumento de 200 soles, se viene cumpliendo con la entrega de 100 en enero pasado y ahora se va a hacer lo propio, ¿no? ¿Cómo reciben este anuncio del gobierno? Bueno, es cierto, en marzo de este año se cumplió con el aumento en lo que correspondía al primer tramo. Y también es cierto que inmediatamente el SUTEP estableció un nivel de exigencia en el sentido de que, considerando el año extraordinario, las dificultades y la siempre mentada revaloración del magisterio, era necesario adelantar ese segundo tramo. El gobierno se comprometió a hacerlo en el mes de junio y resulta que recién en noviembre está cumpliendo con este compromiso. El magisterio lo recibe bien, pero también señala que este reconocimiento es insuficiente y sigue teniéndonos ubicados en el último lugar en términos de remuneraciones de los maestros en Latinoamérica. Y consideramos nosotros que esta es la oportunidad también para decirle al gobierno de que en el proyecto de presupuesto el próximo año debe consignarse de manera obligatoria, no está en el proyecto de presupuesto, el aumento de remuneraciones tanto para docentes como para auxiliares de educación del país. Y siendo el proyecto ya presentado en el Congreso de la República, nosotros invocamos al Congreso de la República que considere la situación siempre de precariedad que enfrentan los trabajadores de la educación y considere el aumento que es, en nuestro entender, obligatorio. Ahora, y aquí nosotros persistimos en la propuesta que tiene el SUTEP de que el aumento no debe ser menor al 85% de la UIT como piso salarial. Y justamente en atención a este tema y a la necesidad de mayor presupuesto para la educación, es que el SUTEP forma parte hoy de la UNDEP, Unidad Nacional en Defensa de la Educación Pública, y juntamente con la UNDEP estamos impulsando una movilización nacional para el 24 de noviembre. Los maestros nos hemos articulado con los trabajadores de la Universidad Peruana, los docentes de la Universidad Peruana, la Federación de Estudiantes del Perú, organizaciones nacionales de padres de familia, docentes de la educación superior pedagógica, docentes de la educación superior tecnológica. Estamos unificados por un objetivo común: reforma constitucional del artículo 16, la consideración del 6% del PBI en la Constitución, y así se convertirá en un mandato imperativo que asegure que la educación tenga pues la mirada de atención y prioridad que la misma pandemia ha dejado como lectura y conclusión. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los gremios vinculados al sector educación el 24 van a iniciar una medida de protesta. Exacto, todos los gremios que activamos en educación y al cual también se ha sumado la Central de los Trabajadores, que es la CGTP, estamos impulsando una movilización nacional el 24 de noviembre. Y obligado por el gobierno, obligado por la desatención y en el ánimo de que el Congreso de la República se sensibilice, los trabajadores de la educación, todos los que activamos en educación, estaremos movilizándonos a efecto de asegurar mayor presupuesto para educación, esa reforma constitucional que es clamor del pueblo y que lamentablemente el Congreso, por distintos factores, está retrasando en su discusión. Dialogamos con el profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional del SUTEP. Hace unos instantes usted mencionaba que este aumento de 100 soles no está considerado en el presupuesto. Precísenos, ¿qué puede ocurrir si no se considera en el presupuesto? El aumento de 200 soles del año 2020
hoy se concreta en el mes de noviembre, pero ahí también hay que señalar que no es 200 soles, porque uno saca el promedio del aumento que se ha dado tanto en marzo como en noviembre, no llega a 200 soles durante el año 2020, llegará más o menos a 260 soles el año 2020. En el proyecto de presupuesto del año 2021 para nada está considerado la revaloración de los trabajadores de la educación. Esto es el aumento de remuneraciones. Por eso que hay un nivel de preocupación, a lo cual se suma la desatención en cuanto a mayor presupuesto para educación, que consideramos es una necesidad para el 2021. Ahora yo le preguntaba... Esto ha generado, pues, que los... Siga, por favor, profesor, siga. Y esto ha generado, pues, que todos los sectores que activamos en educación, preocupados porque el gobierno, porque el Estado no prioriza realmente la educación, nos hemos unificado, hemos considerado necesario impulsar acciones conjuntas a efecto de lograr estos objetivos comunes, mejoramiento del presupuesto y además que el Estado reafirme su responsabilidad con la educación y no pretenda sustraerse de ella mediante normas legales, por ejemplo, la resolución ministerial 326. Ahora, yo le planteaba esto porque ayer el propio presidente Martín Vizcarra indicaba que este aumento, el de marzo y el que se completa ahora en noviembre, va a mejorar el piso salarial de los docentes. ¿Esto es así? Mira, nosotros consideramos que la real revaloración del magisterio pasa por 85% del UIT y que haya también un aumento considerable a la remuneración precaria que tienen los auxiliares de educación. 200 soles es un aumento, pero lo consideramos absolutamente insuficiente. Y que la revaloración y dignificación del magisterio, de la que tanto se jacta y con la cual está comprometido el actual presidente de la República, a la fecha no se viene cumpliendo. Ahora, hace unos días conversaba con usted, profesor Castro, y también la preocupación, tal como usted lo explica, era frente a la situación de los auxiliares y también de la situación de los contratados. ¿Esto, de una u otra manera, alcanza a los contratados también o no? Esto alcanza a los contratados, más o menos cubre necesidades de más de 400.000 trabajadores de educación. A quienes no alcanza es a los auxiliares de educación y ahí consideramos que hay una discriminación y maltrato, máxime si tenemos en cuenta que ellos están ganando 1.200 soles. Y definitivamente esa cantidad es indigna, ínfima y requiere un nivel de atención y mejoramiento. Ahora, otro tema, permítame, profesor, es el relacionado a que hace unos días usted indicaba que iban a buscar un acercamiento, una reunión con los funcionarios, con el propio ministro de Educación, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con las clases, ¿no? Porque ahora ya incluso en zonas rurales el gobierno está disponiendo para que en aquellas localidades donde no se presenten casos de COVID-19 y con los protocolos se puedan reanudar de manera semipresencial. Ustedes precisan que es muy riesgoso en las actuales circunstancias por la situación en la que se encuentran los centros educativos, fundamentalmente en zonas rurales. ¿Lograron comunicarse con funcionarios del gobierno? ¿Los han escuchado? Uno, el diálogo solicitado a efecto de consensuar normatividad y mirar de manera conjunta los problemas que existen en educación y solucionarlos, no se concreta. Dos, el gobierno viene emitiendo normatividad que para nosotros es ilegítima y nace con vacíos y defectuoso. Tanto así, por ejemplo, que ha publicado la semana pasada la resolución ministerial 430, mediante la cual se pretende desarrollar clases presenciales en lugares lejanos o ubicados en la ruralidad del país. Lo cierto es que nosotros, como usted hemos dicho, que consideramos necesario, esperamos ya que se inicien las clases presenciales, pero esto está sujeto a condiciones básicas. Uno, infraestructura sanitaria elemental. Recordemos que el 79% de las instituciones ubicadas en zonas rurales carecen de servicios básicos. Segundo, el asegurar la preservación de la vida, la salud, la integridad de la comunidad educativa. Y tercero, herramientas tecnológicas que nos permitan trabajar de manera adecuada la educación a distancia y de reducir drásticamente la brecha de conectividad. Y lo cierto es que el gobierno en ninguno de estos tres sentidos está desarrollando esfuerzos.
Ahora, y por tanto nos parece también precipitada esa resolución ministerial 430 y consideramos que así como se dio la resolución ministerial 229, que planteaba lo mismo, va a terminar siendo derogada, pues no va a alcanzar sus objetivos. Lo que ocurre es que el gobierno en las zonas rurales está de alguna forma presionando a los profesores, a los directivos, que en estos tiempos están sujetos al tema de evaluación para ser ratificados en su cargo o para ser ratificados en la encargatura, a los directores de UGEL, que quieren quedar bien ante el gobierno, y algunos son de alguna forma escobita nueva porque recién están asumiendo su responsabilidad. ¿Y cuál es el efecto natural de esta situación? Pretender exigir que las clases se inicien ya, poniendo en riesgo la integridad de las personas, de la comunidad educativa. Por tanto, ahí nosotros sugerimos a la opinión pública, a las comunidades de las áreas rurales, que tengan mucho cuidado, que tengan como prioridad la integridad de sus menores hijos, la salud y vida de la comunidad educativa. Y siendo así, esperemos mejores condiciones para que esto, que es un deseo, clases presenciales, se pueda concretar con todas garantías. Ahora, sobre ese tema, profesor Luis Castro, porque es muy delicado el tema. Cuando se inicia la emergencia en el país, cuando el presidente lo anuncia en marzo del presente año, también paralelamente el presidente anunció que se iba a disponer de recursos para el mejoramiento, ¿no?, de la infraestructura básica, sobre todo en agua y saneamiento. ¿Ustedes han hecho una evaluación de este mejoramiento? ¿Existe este mejoramiento? Mira, José, el presidente, el ministro asumieron varios compromisos. Uno, que la infraestructura iba a ser mejorada. Y lo innegable es que antes, durante la pandemia, las instituciones educativas siguen en las mismas condiciones de desatención y descuido. Segundo, el presidente también ha asumido compromisos para hacer más efectiva la estrategia Aprende en Casa, mediante la entrega de tablets, cerca de 1 millón, a los alumnos y a los docentes, y que esa situación se iba a concretar en un periodo de 1 mes. Desde junio a noviembre, mira cuántos meses han pasado, y el incumplimiento se sigue manteniendo. Han entregado algunos miles de tablets para de alguna forma cubrir su omisión, pero lo cierto es que cientos de miles de alumnos a la fecha no tienen esa herramienta tecnológica que le permite desarrollar de mejor manera su trabajo remoto, ser parte de la estrategia Aprende en Casa. Ahora, si bien es cierto, el órgano rector en la educación básica regular es el Ministerio de Educación, ¿el SUTE va a trabajar alguna evaluación al culminar el presente año para ver cuáles han sido los resultados de la educación remota, la educación a distancia? Mira, José, el SUTE está desarrollando una encuesta nacional que justamente tiene que ver con el trabajo remoto. Nosotros estamos adscritos a la Internacional de la Educación, que también está desarrollando un trabajo en el Perú de investigación sobre el trabajo remoto y la participación que han tenido los docentes y el papel desarrollado por el gobierno. Esos documentos nos van a permitir recoger y recabar datos y tener informaciones sustentadas y desarrollar conclusiones también con sustento sobre ese trabajo. Nosotros consideramos que en un plano de adelanto, a raíz de lo que dicen nuestros delegados, a raíz de lo observado, podemos decir convencidos que en esta estrategia Aprende en Casa, quien ha sido el principal irresponsable y quien ha desatendido esta estrategia es el propio gobierno. ¿Y para cuándo van a tener listo ese estudio, profesor Castro? Mira, en el caso del SUTEP debemos tenerlo de acá a unos 15 días y en el caso de la Internacional de la Educación debe ser la primera semana de diciembre. Y ahí nosotros desarrollaremos conclusiones, como te digo, sustentadas, amparadas en todos los datos y manifestaciones de los docentes y trabajadores del país, y definitivamente continuaremos con las exigencias y planteamientos de efecto de que la educación y sus problemas sean atendidos de manera frontal y decidida por el gobierno, que hasta la fecha no lo hace. Profesor Lucio Castro, como siempre, muy agradecido por la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy amable, buen día. A ti, José, y a los amigos de RCR y a los maestros y auxiliares del país. Un abrazo a todos. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.